un cuarto de hora para los que se suman tarde. Hay 12 más su servidor, seremos 13. A ver, mi hermano Ismael Peña, llévenos en oración en esta tarde. Amén, pastor. Inclinando nuestro rostro, hermanos. Padre eterno y buen Dios, gracias te damos, Señor bendito, por una vez más, Señor, un día más que nos regalases de vida. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir los ojos una vez más, Señor, haber ido a trabajar, Señor, haber salido a hacer algunas actividades. Desde ya, Señor, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, así como también, Señor, que bendigas la vida de cada uno de nosotros acá y sus familias representadas. Bendice al pastor, su ministerio, todos aquellos planes que tenga, Señor, dentro de tus propósitos que se puedan llevar a cabo. De igual forma oramos por nuestro pastor general, por todos y cada uno de los miembros también de la junta directiva y nuestro colegio. También oramos también, Señor, para que seas tú poniéndole fin a esta pandemia, Señor. Desde ya sabemos, Señor, que lo que tú buscas es el arrepentimiento de toda la humanidad, pero Padre, sabemos que a ti nada te toma, Señor, a ti por casualidad. Tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. Desde ya ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos, y ayúdanos en este segundo parcial, en estas segundas clases, Señor, para el segundo parcial, que podamos ser personas receptivas. Señor, gracias, quédate con nosotros en el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, un par de anuncios de información para ustedes. De las notas vamos a hablar después del receso, ¿verdad? Les voy a dar, ya tiene su nota, pues tiene su examen, pero vamos a ver acerca de esas notas. Hay algunos que me entregaron la tarea y les he subido medio punto todavía de la nota que les aparece ahí reflejada. Entonces, pero eso lo vamos a ver ahí al final de, bueno, cuando regresemos del receso. 6:45 salimos, ¿verdad? Al receso. La tercera semana de esta unidad 2 vamos a tener un laboratorio similar, ¿verdad? Al que tuvimos, de la prueba que tuvimos, ¿verdad? En la segunda o tercera clase de la unidad 1. Así es de que ponga mucha atención ahí. El tercer laboratorio que le vamos, perdón, un laboratorio que vamos a tener para esta unidad en la tercera clase. Ese va a ser acerca del libro de Ruth, ¿verdad? Yo necesito que ustedes lean todo el libro de Ruth, ¿verdad? Aparte que lo vamos a estudiar ya la próxima semana, para que ustedes ya vayan estudiando, preparándose para el laboratorio de la tercera, en la tercera clase, ¿verdad? Y lo haremos pues siempre como la vez anterior, unos 10 minutos antes de salir al receso, o sea, tipo 6:35, para que a las 6:45 quedemos ya en el receso. Entonces, anote ahí, ¿verdad? Vamos a tener laboratorio la tercera semana de esta unidad 2 y será sobre el libro de Ruth. Por favor, tome nota. También quiero recomendarle, hermano, que no se pierda las clases y si no puede estar en una clase por alguna situación que tiene en particular, pueda estudiarlas, ¿verdad? Pueda volver a verlas en Google Classroom. Ahí mi hermano Jonathan las está subiendo, así es de que no hay excusa para no ver la clase, porque hay un fenómeno en el examen que la gran mayoría, no todos, pero hay un 60% que me escribió en su examen prácticamente lo que está en las diapositivas, si no me han escrito, como yo les dije, parte de lo que se vio en la clase, ¿verdad? Una cosa es la diapositiva o el material que se les envía y otra cosa es lo que se ve en la clase. Tercero, quiero sugerirle y quiero pedirle de favor, nos han recomendado de parte del seminario, ¿verdad? Que usted pueda asistir a las clases. Solo vamos a tener consideración con aquellos que estaban en la mañana, aunque veo que los de la mañana pues todos están, solo hay 2 que no pueden estar. Entonces el resto pues lo coordinamos nosotros del inicio del ciclo para que puedan estar en todas las clases y voy a necesitar que usted esté con la cámara activa, por lo que me decía la muchacha, la hermana, perdón, que nos acaba de hablar por ahí.
Si usted viene de su trabajo, si usted viene en camino, no se preocupe, yo entenderé. Pero si usted está en la casa, busque un lugar donde pueda usted estar pendiente de la clase y necesito que usted active la cámara. Y nos han pedido que le sugiramos, que le hagamos las sugerencias a ustedes para que en su casa o donde estén en la transmisión, por favor, tengan una vestimenta adecuada, porque se han dado algunos casos, no he revisado ahorita cómo estamos, déjeme ver, pero algunos, ¿verdad? Tienen una foto de perfil, yo necesito que activen las cámaras, ¿verdad? Y porque ahí puedo ver yo que algunos pues quizás aparecen ahí como conectados, pero quizás no están. Y nos pidieron que estén con una vestimenta apropiada porque algunos nos mandaron unas fotos de, no esta materia, pues, pero algunas materias que están en una hamaca, que están ahí con centro, ¿verdad? Están todos relajados, ¿verdad? Yo realmente, pues, a mí no me afecta siempre y cuando usted esté, pero realmente usted debe de estar presentable. Recuerde que si estuviéramos en clases presenciales, tendría que estar en el seminario con su camisa de vestir y su corbata. Hay de aquel que llegara sin corbata en tiempos de la licenciada Celarié, inmediatamente lo regresaba, ¿verdad? Y no podía entrar a clase. Hay de aquellas hermanas que llegaran con falda corta, ¿verdad? Eran también suspendidas, ¿verdad? Tuve una compañera que fue sacada en 2 ocasiones de la clase, pues por la falda que estaban llevando. Así que yo quiero pedirles de favor que nos activen su cámara, ¿verdad? Ahora, si está en su trabajo, si está en una situación pues extrema y que no puede, pues yo entenderé, pero sí me gustaría que usted informara porque nosotros tomamos imágenes, ahí mi hermano Jonathan, ¿verdad? Le he pedido yo que nos tome unas fotografías de la clase cuando estamos ahí en vivo, ¿verdad? Y esas fotos yo las envío al seminario, les envío a un grupo de maestros, ¿verdad? Donde están monitoreando las clases, ¿verdad? Y de ahí salió alguien, ¿verdad? Y mandaron la foto, ¿verdad? La reenviaron y dijeron, miren este alumno, miren fulano, miren cómo está, o sea, es un seminario, pues, o sea, por eso es que han sumado una materia hoy, no sé, alguien que me ayude, pero es una materia donde le enseñan a uno, ¿verdad? Cómo vestirse, ¿verdad? Se me olvida el nombre que le han puesto hoy a la materia, pues, donde le van a enseñar a usted cómo tener una presentación en un púlpito. Así que yo quiero pedirles, no les voy a exigir que estén con corbata, pero usted las veces que me ha visto a mí en la clase, no me ha visto, ¿verdad? En camiseta, ¿verdad? O con una gorra, ¿me entiende? Entonces, solo es parte de las disposiciones que también a usted le van a servir para que tome, ¿verdad? Mayor responsabilidad del seminario, pues porque se nos está inculcando a nosotros que hay que presionarles un poquito para que sientan que no estamos en la playa, ¿verdad? Que no estamos realmente, pues, ¿verdad? En el parque, sino que estamos en una clase virtual, ¿verdad? Que obviamente por la situación de la pandemia se está haciendo de esta manera, pero deberían de estar en clases presenciales. Así es de que le animo, ¿verdad? Los que no me activan la cámara, que lo puedan activar, ¿verdad? Y si tienen alguna situación, pues difícil, pues usted me escribe por qué, ¿verdad? Porque al momento que yo suba la imagen, ¿verdad? Y la mande ahí al grupo y el pastor Aguirre lo vea y me pregunte, mire, y esta persona y fulano y mengano y por qué aparecen así, o sea, yo debo de responderle, mire, pastor, fíjese que la hermana, no sé, está trabajando, la hermana está en tal lugar o el hermano pues tiene tal situación, ¿verdad? Y yo tengo que responder, ¿verdad? Así de que si usted no me la activa, pues yo tendré que decirle, mire, el hermano, pues no quiere, ¿me entiende? Así es de que le quiero pedir de favor, ¿verdad? Que usted lo pueda hacer. Ya le repito, si tiene algún inconveniente, usted me escribe, ¿verdad? Yo entenderé, por supuesto, no estamos cerrados a que no se vea, pero si usted la tiene, es que fíjese que me da pena que, o sea, busque un lugar ahí donde pueda tal vez, o póngale ¿cómo se llama? Un fondo de pantalla, ¿verdad? Ahí en Zoom se puede poner un fondo de pantalla que usted está allá en Washington, D.C., ¿verdad? En el escritorio ¿cómo se llama? El presidente de Estados Unidos. Así es de que ahí hay herramientas las cuales podemos utilizar. Bien, hermanos, habiendo dicho eso, ¿verdad? Vamos a comenzar la unidad 2. Vamos a ver la segunda parte del libro de ¿cómo se llama? De los jueces.
esperaría yo pues que usted, hermano, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, ¿verdad? De lo que se va viendo, por favor me la haga, porque también por último, quizás o el último punto que quería tratar en esta hora antes de iniciar la clase es, quiero recomendarle, usted ya está, tengo entendido, no sé si es tercer año, esta materia creo que es de tercer año o de segundo ciclo de segundo año, no sé. Segundo año es, pastor. Segundo año, va. Sí. Ok, segundo año. Yo creo que ustedes también o están viendo o ya vieron la materia de hermenéutica, ¿me confirman? ¿Ya la vieron o la están viendo? Amén. Según el viejo Pensum, sí, amén, pastor, ya la vimos. ¿Ya la vieron? Ok, perfecto. Entonces, yo quiero sugerirle a usted, hermano, ¿verdad? Que está en esta carrera, ¿verdad? Dice que hay un fenómeno en el grupo, revisando las listas, que hay bastantes que están becados, ¿verdad? De acá sí, hay algunos que están becados, ¿verdad? Hay un buen número de becados acá. Entonces quiero recomendarle a todos, ¿verdad? Que aprovechen el tiempo en el seminario, que esto les va a servir. Como ya oyeron hermenéutica, yo quiero sugerirles, ¿verdad? En hermenéutica ven ustedes un principio hermenéutico que es el principio del contexto. Y en el principio del contexto, ustedes saben que hay un contexto que es inmediato y hay un contexto que es remoto, ¿verdad? En ese contexto inmediato, usted encuentra, ¿verdad? Dentro del mismo capítulo o dentro del mismo libro, pues, ¿verdad? Algo relacionado al versículo que está leyendo en la palabra. Y el contexto remoto está en otro libro posiblemente. Si está leyendo el Nuevo, está en el Antiguo Testamento. Está un poco más distanciado, ¿verdad? Del versículo que está leyendo. ¿Por qué le menciono esto? Porque resulta ser que en la 10ª pregunta que le hice yo, ¿verdad? Que tenía relación al libro de Samuel, a usted le va a servir, ¿verdad? El contexto histórico, el contexto, ¿verdad? Que está sucediendo en el libro, o sea, el contexto político, social, ¿verdad? Religioso, lo que está sucediendo en ese momento de la escritura, para poder tener un mayor conocimiento del pasaje y poder explicarlo de una mejor manera. ¿Verdad? Ese principio bíblico es muy importante porque cuando usted ve también el método correcto de interpretación bíblica, es el gramático histórico. Eso que ya llevó hermenéutica también lo sabe, que el método correcto de interpretación bíblica es el gramático histórico. Usted no debe de pasar de largo la gramática y mucho menos también la historia, ¿verdad? Este libro o esta clase o esta materia que estamos llevando, libros históricos, le va a servir para profetas mayores, profetas menores, le va a servir para sapienciales, ¿verdad? Ahí va a encontrar los salmos, ¿verdad? Que si el rey David escribió alrededor de 73 o 75 salmos, dependiendo a quién se lo atribuyan, ¿verdad? Los autores. El rey David vivió en tiempos de que se da la escritura del primer libro de Samuel. Entonces, para eso le va a servir, para que usted pueda, ¿verdad? De hecho, les pregunté en el examen la importancia de los libros históricos. Entonces, usted es importante que conozca, ¿verdad? Lo que sucede alrededor, ¿verdad? Del pasaje que está leyendo y le va a dar una mejor interpretación de la palabra del Señor. Entiendo yo que usted se está preparando para enseñar la escritura, no se está preparando para colgar un título, ¿verdad? Un diploma en la pared. Por tal motivo, por tal razón, debemos ser responsables al momento de estudiar la escritura. Yo le quiero animar, estoy apoyando al pastor Raúl Castellón en la materia de Hebreos, que en un futuro, si Dios nos presta vida y si nos da el privilegio, pues quisiera dar esa materia, ¿verdad? Que es una materia muy, muy enriquecida. Mi hermana Ruth sabe que yo estuve apoyando el ciclo pasado también al pastor Castellón, lo estoy haciendo hoy también en este ciclo. Y Sí, amén. yo le quiero sugerir, ¿verdad? Que mejor ahorita, ¿verdad? Recomendarle, tome el protagonismo, la seriedad, ¿verdad? En el estudio, porque cuando ya se encuentra en otras materias, al ver Daniel, profecía, ¿verdad? Profetas mayores, profetas menores, hebreos, apocalipsis, esas materias que son exegéticas le van a servir mucho. Así que hagamos el trabajo a conciencia, mis hermanos, hagamos el trabajo de verdad. Algunos exámenes me
me sorprendieron, pues, porque realmente, o sea, como que al salir, ¿verdad? El compromiso lo hicimos y tomémoslo con el protagonismo y con la seriedad posible, con la responsabilidad que se necesita para poder seguir avanzando, ¿verdad? Yo felicito a algunos que vi en su respuesta, son bastante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Amplias, ¿verdad? Con el mayor de los conocimientos, ¿verdad? Y al momento que usted predique en la iglesia, donde usted, Dios le ponga o usted tenga un ministerio, Dios le va a respaldar en todas las áreas. Así que yo quiero animarle, felicitarle, ¿verdad? Y exhortarle también a poder hacer de la mejor manera, pues, su estudio teológico, ¿verdad? Para que pueda enseñar la verdad y de una manera, pues, muy responsable. Así es de que eso quería recomendarle al final, ¿verdad? Ponga la seriedad, ¿verdad? Del caso, porque no sea como aquellos, ¿verdad? Que como ya tienen el material, entonces con eso me voy a ir, ¿verdad? Con eso me voy a aventurar y ahí voy a hacer el examen, ¿verdad? Y en mi caso, yo le dije cuando hicimos el examen, ¿verdad? Sí está bien que me ponga lo que le hemos visto en el material, pero le sugiero que lo que hemos visto en la clase, por ejemplo, solo creo que hay uno o dos, ¿verdad? Personas que me pusieron ahí en cuanto a Josué 24:15, que escogeos a quien sirváis, si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, y ahí me pusieron algunos que era de Egipto, y cuando lo vimos aquí en la clase, yo les expliqué a qué se estaba refiriendo al otro lado del río, ¿verdad? Así de que allí está grabado, ¿verdad? Para que usted vea que no le estoy mintiendo. Y algunos me pusieron que significaba que era Egipto. Algo otros ni lo mencionaron, ¿verdad? Y algo otros como que estaban predicando, ¿verdad? Pusieron ahí, es que esto dice que es para nosotros, es que en el pueblo y que como la iglesia tenemos que, pues sí, estar claros. Yo no le estaba preguntando, ¿verdad? Para la iglesia, qué es la aplicación para la iglesia. Le estaba haciendo que usted hiciera un explique, ¿verdad? En su contexto, Josué 24:15. Así que le recomiendo de verdad, hermano, tome con responsabilidad esta materia, ¿verdad? Como todas las materias, y por ello se nos ha pedido, pues, que les exijamos a ustedes, ¿verdad? Que se conecten, ¿verdad? Y habiliten la cámara para que verle, ¿verdad? Estar aquí, si en verdad está en la clase o está, pues, en otra área, ¿verdad? Que no está presente. Bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Hablamos luego del receso del examen, ¿verdad? Y ya, aunque ya le envié su nota, yo tengo aquí algunos ajustes por aquellos que entregaron su tarea. Bien, vamos a compartir entonces, nos habíamos quedado en esta diapositiva, si no mal recuerdo. Déjenme ver, voy a ampliar aquí. ¿Verdad? Y las condiciones prevalecientes, ¿verdad? En Israel, de hecho, pregunté en el examen esta parte, pero el momento, ¿verdad? 25 años después de la entrada de Canaán, ¿verdad? Sucede la muerte de Josué, ¿verdad? Ahí estamos viendo en el Josué 24, aparecen pues ¿cómo se llama? Las últimas indicaciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De Josué al pueblo, ¿verdad? Y que no se vayan a olvidar de lo que Dios había hecho con ellos y a quién que escojan a quién iban a servir. Entonces, después de Josué hubo decadencia, eso lo hemos visto ahí en el libro de los jueces, ¿verdad? No observaron la recomendación que les dio Moisés en Deuteronomio 6:7, ¿verdad? Que se volvieron corruptos, ¿verdad? Moralmente, hubo un caos social, hubieron guerras, matrimonios mixtos, era un desorden, ¿verdad? Que usted muy bien me definió la palabra apocarrelib también en su examen. No había una capital política ni líder nacional, por esto cada cual hacía lo que bien le parecía y vemos estos dos pasajes, ¿verdad? Y hay una segunda lámina en relación a las condiciones. Israel tuvo dificultades constantes con las naciones vecinas. También vea que atacaban a la primera señal de debilidad que presentaba el pueblo de Israel. La mayor parte del relato, ¿verdad? Del libro trata de 6 opresiones, ¿verdad? Que no provenían de grandes potencias, sino más bien de pueblos de menor importancia, pero como Dios los estaba castigando porque se habían ido en pos de otros dioses, porque habían sido rebeldes, porque habían sido desobedientes, no importa. Así como sucedió en tiempos de Josué en el capítulo 7, en la destrucción, ¿verdad? O en la derrota contra Ai, ¿verdad? Así también estaba sucediendo en tiempos de los jueces, ¿verdad? Por su rebeldía, por su manera de ser, ¿verdad? En cuanto a su Dios, a nuestro Dios, el Dios de Israel, ¿verdad? La naturaleza del libro viene dada por las condiciones prevalecientes. ¿Por qué les mencionaba yo del contexto? Porque
si usted entiende el contexto, ¿verdad? De lo que sucede en el libro de los jueces, obviamente sucede porque Jefté, ¿verdad? Este juez era un vagabundo, pues, o sea, cada quien hacía lo que bien le parecía, porque Gedeón estaba escondido, ¿sí, verdad? Si eran oprimidos por los pueblos vecinos, ¿verdad? Y por qué esconde, ¿verdad? El grano, ¿verdad? Para que no se lo lleven los madianitas. O sea, para eso sirve el contexto, hermano. Cuando yo le explico este contexto es porque usted cuando vaya a predicar le va a servir mucho acerca del contexto. Entonces, vemos aquí, por lo tanto, dice, debemos evaluar el libro de los jueces a la luz de su contexto histórico, que se enfoca desde el punto de vista del fracaso, deficiencia, desobediencia, rebeldía, pecaminosidad de Israel. Entonces, eso es lo que hay en este libro de los jueces, ¿verdad? El tema central de los jueces, ¿verdad? Es la reiteración de un ciclo que yo ya le dije que se llama apocarrelid, ¿verdad? Eso significa apostasía, ¿verdad? La opresión o el castigo, el arrepentimiento del pueblo y la restauración, ¿verdad? O la liberación, ¿verdad? Del pueblo de Israel a manos de un caudillo, un juez, ¿verdad? Que Dios levantaba para liberar a su pueblo. Ahí está un poquito del trabajo que usted debía de hacer. A algunos les salió 13 porque debían de lo dividieron ahí, ¿verdad? Hablando de Débora y Barak, ¿verdad? Pero aquí está, ¿verdad? Cómo están los jueces y aquí está también la región, ¿verdad? Donde les tocaba ejercer, ¿verdad? Esa función, ¿verdad? Esa acción de liberar, ¿verdad? Por ejemplo, vemos ahí a Otoniel, ¿verdad? Número 1, que ahí aparece la cita bíblica. Y vemos ahí, pues, en qué sector, ¿verdad? De la tierra de Canaán, de la tierra de Israel, le tocaba, pues, realmente poder liberarlo. Así es de que ahí aparecen, ¿verdad? Todos los jueces, ¿verdad? Y en la región que les tocaba, ¿verdad? Estar, ¿cómo se llama? Trabajando, pues, en la liberación del pueblo de Israel. Ahí están todos, ¿verdad? Hasta el último, que es Sansón, capítulo 13 al 16, que vamos a ver un apartado nada más por ahí. ¿Qué más le digo? Aquí la época de los jueces, capítulo 3 al 16, ¿verdad? Aparecen las apostasías, ¿verdad? Conquistado por Mesopotamia, ¿verdad? Libertado por Otoniel. Aquí hay un resumen, ¿verdad? De cada uno de los jueces, que es lo que yo quería en la tarea. Algunos me los mencionaron solamente, ¿verdad? Y me los enumeraron, ¿verdad? Pero quería un poquito más. Pero a todos les he sumado, a todos los que lo presentaron, algunos me parecieron ahí que habían puesto que habían sido 5 jueces, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Hizo el esfuerzo tal vez de presentarlo y ahí le pusimos también ese medio punto. Entonces ahí aparecen, ¿verdad? Unos apartados en relación, ¿verdad? A los pueblos que los oprimían, por ejemplo, en la segunda apostasía, conquistado por los moabitas, ¿verdad? Y filisteos, y libertados por Ahod el juez, ¿verdad? Capítulos 3 del 12 al 31. Esa le va a llegar ahí en su material, y aquí hay un resumen de cada uno de los pueblos que oprimían al pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo eran liberados. Vamos a tomar uno de referencia. Por ejemplo, aquí alguien me lee el capítulo 6, versículo 1, solo para tomar uno como referencia, ¿verdad? Que había sido esta cuarta apostasía. Le voy a pedir a alguien que lo tenga, capítulo 6 del 1 en adelante. Vamos a leer esta parte, ¿verdad? Espérenme, vamos a buscar quizás uno más cortito porque ahí aparece el de Gedón. El de Ahod, vamos a ver, capítulo 3 del 12 al 31. Pastor, Sí. volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amelec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que los había traído.
Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano, y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habían esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Ok, perfecto. Ahí estamos viendo, ¿verdad? El acontecimiento de la liberación por este juez, ¿verdad? Ahod, ¿verdad? Ahí aparece capítulo 3 del 15 al 30 en esta. Y puede ver usted, ¿verdad? En la región de, ¿verdad? Donde aparece, ¿verdad? Que tiene que, la número 2, ¿verdad? Los campos de Moab, ¿verdad? Donde estaban ellos, pues, ubicados, ¿verdad? Donde viene la liberación de Israel. Solo para tener referencia, ¿verdad? Uno de los acontecimientos, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí vemos, tal vez me ayudan con su micrófono, hermanos, ahí. Aquí vemos, ¿verdad? El posible cronología, ¿verdad? El tiempo de los jueces, alrededor de 325 años, del año 1380 a 1055. ¿Verdad? 325 años, ¿verdad? Donde aparece desde, ¿verdad? La finalización del libro de Josué, ¿verdad? Hasta el libro de Samuel, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Si hablamos, ¿verdad? En este otro recorrido que aparece allí, ¿verdad? Que hay alrededor de, no logro ver por acá. Espérenme. ¿Dónde estoy? Me fui muy abajo. Aquí estoy en esto. Aquí está en la posible cronología, ¿verdad? Entonces aquí estamos del año de los 325 años, ¿verdad? Que se cree que estuvo desde el 1380 al 1055, el tiempo de los jueces, ¿verdad? Que usted tiene ahí en su Biblia. Bien, déjeme ver si lo puedo poner un poquito más grande, que no veía un poquito ahí. Bien, los jueces, ¿verdad? Una filosofía de la historia, la justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta a las naciones. A ver, le voy a pedir a mi hermano por ahí, a mi hermana Nereida, que nos lea Proverbios 14:34. Y parte de lo que Salomón había escrito, ¿verdad? Y que se había dado en este tiempo de los jueces, ¿verdad? Ahí aparece el versículo, Proverbios 14:34. ¿Qué dice, hermana Nereida? 14:34. ¿Sí? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrentado de las naciones. Esa afrenta de las naciones. Eso es lo que estaba viviendo el tiempo de los jueces. Solo menciona el proverbio que está describiendo el tiempo, ¿verdad?, que habían pasado ya Israel en tiempo de los jueces. El escritor, hermanos, es desconocido, no se sabe a ciencia cierta quién escribió el libro de los jueces, pero también es importante que usted sepa que este libro fue escrito en tiempos de la monarquía. Y usted me dirá, ¿por qué? Ya vamos a ver por qué. A ver, mi hermano Ismael, léanos por favor 17:6 de Jueces. Le voy a pedir también a mi hermana
Gabriela Guardado que me lea 19.1 de Jueces, por favor. Le voy a pedir a mi hermano Rubén que nos lea 18.1 de Jueces y a mi hermano William González que nos lea 21.25 del primer libro, del libro de los Jueces. Entonces, vamos a ver quién fue posiblemente el escritor, aunque aparece desconocido, pero este libro dice proviene del periodo de la monarquía. A ver, comencemos la primera cita ahí. Jueces 17:6 dijo, ¿verdad? ¿Sí? Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Perfecto, el que sigue, 19.1. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Perfecto, 18.1, hermano. Creo que Rubén, ¿verdad? ¿O a quién le pedí el 18.1? Amén, amén. Ok. Y en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Perfecto, 21.25 para terminar. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Perfecto, ok. ¿Por qué es importante, hermanos, verdad, poner atención en la escritura? Y esto le tiene que servir a usted en diferentes materias. Si es que ya lo tiene, pues gloria a Dios por ello. El libro dice que el escritor es desconocido, pero aquí dice también que este libro proviene del periodo de la monarquía. Porque yo puedo pensar que proviene del libro de la monarquía? Ah, porque la frase que acabamos de escuchar se repite en varios pasajes. En aquellos días no había rey en Israel. O sea que en el que escribió el libro de los Jueces, cuando escribe, sí había rey en Israel. O sea, así debe de usted de interpretar la escritura, hacer el exégesis de la escritura. Si aquí me dice que en aquellos días no había rey de Israel, es que en el momento que el escritor está llevando adelante, ¿verdad? El libro o la escritura del libro, es que en ese momento que él escribe, para que entiendan los que van a los lectores, ¿verdad? De la escritura, entiendan que en aquel momento no era como el momento que están viviendo hoy, ¿verdad? Hablando de aquel momento en el presente, ¿verdad? Eso significa que en tiempos que se escribe el libro de los Jueces, ya había monarquía, ya había rey. Esa es la manera de interpretar, de hacer el exégesis, porque si yo le pregunto en el examen, ¿verdad? ¿Por qué se cree, verdad, que se escribió en el tiempo de la monarquía? Estos pasajes deben de darle luz a usted para entender que si el escritor está diciendo que en aquellos días no había rey en Israel, es que en el tiempo que fue escrito sí había rey, ¿verdad? Eso así debe de interpretar usted. Por eso es que finalmente ahí en ese enunciado dice que probablemente fue escrito por el profeta Samuel, ¿verdad? Que hay muchas probabilidades que haya sido escrito en tiempos del profeta Samuel. Recuerde que Samuel fue el que le tocó ungir a dos reyes, ¿verdad? El primero de ellos fue Saúl, que fue desechado por el Señor, que lo vamos a ver más adelante, y el segundo le tocó pues ir a ungir al rey David, ¿verdad? Entonces, aunque fue un tiempo temprano de la monarquía de Saúl, porque Saúl gobernó 40 años, ¿verdad? Sí le tocó vivir ese momento en el cual Dios había escogido un rey, ¿verdad? Semejante al corazón de él, que fue el rey David. Entonces, se entiende, aunque sabemos que el escritor es desconocido, se entiende por qué es probablemente Samuel, ¿verdad? Quien lo escribió. Se entiende por qué, ¿verdad? Podemos pensar que fue escrito en tiempos de la monarquía. Me gustaría escucharle a usted para ver si en verdad entendemos, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, porque esto le va a servir también al momento de interpretar otros pasajes de la escritura. Así debe hacer el exégesis usted. Usted en hermenéutica aprendió, por eso les preguntaba si ya llevaron. En hermenéutica aprendió acerca de la palabra exégesis y también aprendió acerca de la palabra eisegesis, que son dos palabras distintas. Ya les voy a preguntar de hermenéutica a ustedes también para ver si están en la jugada en esta. A ver, preguntas de lo que hemos visto ahorita. Ajá. Hola, hola, ¿todo bien? ¿Todo claro?
No, claro, pastor, lo que sí es que eso del Samuel, yo siempre he considerado que, bueno, siempre hemos dicho en la casa que Samuel pudo haber sido quizás el escritor o el que puso quizás la historia o el que consiguió la historia de este texto porque sí tiene mucho o es muy parecido el estilo de escritura a lo que presenta Primera de Samuel, ¿verdad? Lo que sí no sé es por qué se llama Segunda de Samuel si el escritor no fue directamente Samuel, porque para ese tiempo ya Samuel ya había muerto. Recuerde que en la Tanaj, por eso vimos nosotros acerca de la Biblia hebrea, era un solo rollo, no era primer libro y segundo libro, eran Samuel, los libros del profeta o el libro del profeta Samuel. Nosotros, ¿verdad? Lo tenemos contemplado como primero y segundo libro de Samuel. De hecho, la escritura tampoco había sido, y eso lo vio usted, ¿verdad? En doctrinas, en lo que es la bibliología, ¿verdad? No fue escrita tampoco desde el inicio en capítulos y en versículos, eran rollos, ¿verdad? Eran rollos, ¿verdad? Y esos rollos, pues para una mejor comprensión de la palabra, es que fue dividida, ¿verdad? En capítulos, fue dividida en versículos. Así igualmente en los libros, ¿verdad? Ya vimos por qué se contempla Josué y Jueces como un libro de los profetas anteriores, ¿verdad? En la Biblia hebrea. Entonces, es por ello, pues, ¿verdad? Porque debemos de entender que no es así como nosotros la tenemos hoy. Por eso es que nosotros es importante que hay una herramienta, la herramienta Eastward, aquellos que son pastores, bueno, a todos deberíamos de tenerla, una herramienta que tiene el Strong, o si usted tiene un diccionario Strong, pues es importantísimo para que usted pueda entender las palabras en el hebreo, en el Antiguo Testamento, el arameo, y las palabras en el griego, que es el Nuevo Testamento, como fue escrito. Así que esa herramienta sí se la recomiendo. Si usted tiene acceso a un diccionario Strong, ¿verdad? O a la plataforma Eastward también, que tiene diccionarios, ¿verdad? Donde usted los puede estudiar, sí se los recomendaría. Y usted, que es pastor, de esta herramienta no debería de faltarle en su biblioteca ahí, ¿verdad? Electrónica. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Estamos claros entonces? Porque así debe de estudiar usted, interpretar la escritura. Hola. Hoy ya se va de la moto. Todo claro entonces. Se Bien. durmió. Ah, vaya. Perfecto. Entonces ahí vemos el versículo clave 21-25 que dice que en aquellos días o en estos días, ¿verdad? No había rey en Israel. En estos días, ¿cuáles? En estos días que está narrando la escritura. No está diciendo en los días que se escribió, sino que en estos días que los acontecimientos descritos en tal libro, ¿verdad? El tema, la apostasía, la admirable gracia de Dios, ¿verdad? Entre los que podamos resaltar, yo entendería pues que usted también puede ponerle, ¿verdad? Un tiempo caótico, un tiempo de rebeldía, un tiempo de castigo, un tiempo de arrepentimiento, y usted sabrá lo que pudiera ponerle, pues, pero aquí para efectos de estudio, vea la apostasía y la admirable gracia de Dios. ¿Por qué? Porque resumimos, que el tiempo que describe Jueces es la apostasía del pueblo de Israel, y como Dios siempre al final, ¿verdad? Como en tiempos de Jonás, no era esto lo que temía yo, dijo Jonás, que tú te arrepintieras, ¿verdad? Y ya no castigaras a Nínive. Vemos la gracia de Dios. Entonces, podemos resumir también en esto, como dice la lámina ahí, la apostasía y la admirable gracia de Dios, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, pues, sigue en pie, porque nosotros, a pesar de lo que somos, Dios siempre nos saca adelante. Entonces ahí vemos el tema, ¿verdad? En recobrar y restaurar, ¿verdad? Por la gracia de nuestro Dios. El propósito del libro, el libro de los jueces tiene un propósito doble. El número 1, ¿verdad? Históricamente relata, ¿verdad? Como su nombre lo indica, la historia de la nación, desde la muerte de Josué hasta Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas. Recuerde que Samuel, no lo vamos a ver en su momento, pues, pero ostentó esos tres, ¿verdad? Esas tres palabras, ¿verdad? Profeta, juez, ¿verdad? Y sacerdote. Eso es algo que se le atribuye al profeta Samuel. Entonces, llena el vacío entre Josué y el principio de la monarquía, ¿verdad? Es importante conocer Josué
porque el pueblo pide rey, ¿verdad? Porque ellos sabían que vivían, ¿verdad? Acorde a lo que las naciones le presentaban en su entorno, y por eso que vemos que ellos quieren ser gobernados, ¿verdad? Ellos habían rechazado a Dios, ¿verdad? La teocracia por vivir, ¿verdad? Conforme a sus normas, sus propios mandamientos, ¿verdad? Y habían rechazado al Señor. Entonces, ¿verdad? Históricamente relata la historia de la nación desde la muerte de Josué, ¿verdad? Josué y el principio de la monarquía. No había líder para tomar el lugar de Josué de la manera en que él había tomado el lugar de Moisés, ¿verdad? Qué escaso, ¿verdad? Se volvió el liderazgo después de la muerte de Josué y pasaron por 325 años, hermano, haciendo lo que les daba la regalada gana. Este era el periodo de prueba de la teocracia después de que entraron en la tierra, a ver si habían de guardar los mandamientos, habían de vivir conforme a los estatutos, debían de vivir. Recuerden que había sumo sacerdote, pues si eso seguía en pie, ¿verdad? Ya estaba en pie en tiempo de los jueces. Lamentablemente, pues se habían prostituido, pues se habían ido también igual, ¿verdad? Que los moradores de la tierra. El segundo propósito, ya vimos que en el primero es narrar esa historia de la nación desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía que establece Samuel. Y el segundo propósito es moralmente es el tiempo de la decadencia profunda de los israelitas al volver ellos del líder no visible y al descender al nivel bajo de en aquellos días no había rey en Israel. Entonces estamos viendo esa decadencia, ¿verdad? De la vida espiritual. Estamos viendo esa deformidad de esa espiritualidad que debían de tener los israelitas. Entonces, esto debe de haber sido una época de gran progreso, pero era un tiempo oscuro de repetidos fracasos. Obviamente, o sea, habían conquistado en tiempos de Josué, se habían establecido, habían multiplicado, ¿verdad? Sus familias, ¿verdad? Y había sido un tiempo, si era leche, si era tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Era un tiempo en el cual ellos venir del desierto, venir de aguantar hambre, llamémoslo así, pero no es que no comían, sino que no comían lo que querían, ¿verdad? Y hoy tienen los frutos de la tierra y no obedecieron a la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, moralmente se vinieron abajo, la decadencia espiritual. Posiblemente estaban bien, ¿verdad? En cuestiones materiales, en cuestiones, ¿verdad? Económicas, en cuestiones de alimentación, pero se habían prostituido realmente. Había una decadencia profunda, ¿verdad? De toda la nación de Israel, ¿verdad? En esa vida espiritual. Entonces es un tiempo oscuro de repetidos fracasos. Eso dice la lámina. Y cada vez que usted quiere verse en la escritura, ¿verdad? Que ha fracasado, que se ha ido en pos, ¿verdad? De idolatría, que ha caído, ¿verdad? De la vida espiritual, que se ha vuelto un poco más pagano, más mundano, vaya a salir de los jueces y va a ver cómo Dios trataba con ese pueblo. Entonces, ¿verdad? Como introducción a la época de los jueces, ¿verdad? Aparece eso en el capítulo 1 y 2 y vamos a mencionarlos porque no lo podemos leer, ¿verdad? Completamente. En el capítulo 1, ¿verdad? Se hace mención de 9 de las 12 tribus, ¿verdad? Y su fracaso de ganar en victoria completa, en expulsar al enemigo. Ahí en los capítulos 1 y 2 habían tierras todavía que no habían sido conquistadas y obviamente pues ellos no pudieron echar, ¿verdad?, a las naciones que habitaban en esas regiones. Entonces no pudieron expulsar a los enemigos. Las tres no mencionadas son Rubén, Isaacar y Gad. ¿Verdad? Ha de ser asumido que ellos fracasaron de la misma manera. Cada tribu enfrentó a un enemigo en particular. De la nación entera nunca combatió a un solo enemigo, ¿verdad? La debilidad de las tribus se revela en el versículo 3, donde Judá pidió a Simeón que le ayudara en la situación local. Eso indica que no combatían, ¿verdad?, individualmente como tribu a los enemigos, sino que hacían alianzas con otra tribu, hablando de los 12 o las 12 tribus de Israel que se unían, ¿verdad?, para poder conquistar los territorios. Entonces aquí está el capítulo 1. El capítulo 2, ¿verdad? Hay un informe de la triste condición del pueblo, el cual requirió que los jueces fueran levantados para librarlo, ¿verdad? De lo cual yo usted hizo una tarea y estamos viendo. Este capítulo bosqueja todo el libro y la filosofía de Dios de la historia humana. ¿Por qué? Porque las palabras, ¿verdad?, para juez, juicio y juzgado se emplean 22 veces, ¿verdad? Las palabras, lo malo aparecen 14 veces, es lo que predomina, ¿verdad?, en este capítulo, ¿verdad? Y bosqueja todo el libro porque obviamente es lo que se repite en todo el libro, ¿verdad? Que
que tenía que haber un juez, tenía que haber un libertador, un caudillo, ¿verdad? Alguien que los rescatara. Había repetición de esta palabra, lo malo, porque se habían ido en pos de otros dioses, habían desobedecido la voz de Dios. Por eso dice que aparece 14 veces también allí en la escritura. El pueblo hizo lo malo y Dios levantó jueces. Véanse versos 11 y 16, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. El pueblo hizo lo malo porque no obedecieron a Dios, ¿verdad? No obedecieron porque no creyó a Dios, versículo 20. Y el ciclo de historia que el pueblo seguía se da en los versículos 11 hasta el 16. A ver, de mis hermanos que tengo aquí, vamos a pedirle de ese capítulo 2. Vamos a ver a mi hermano, a mi hermana Sandra, que nos lea, por favor, los versículos 2 y 17 del capítulo 2. Mi hermano Roberto Sánchez, que me lea el versículo 20. Y mi hermana María Parada, que me lea los versículos 11 y 16 del capítulo 2 que tenemos ahorita, ¿verdad? Porque el pueblo hizo lo malo y Dios levantó jueces, ¿verdad? Pero ahí vemos esta oportunidad, ¿verdad? Versículos 2 y 17. ¿Quién no tiene? ¿Hermana Sandra? Sí, ¿a quién le pedí? Sí, hermana Sandra. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana. Me dijo el capítulo 2, versículo 16 y 17. 2 y 17. Y Jehová levantó. No escuchamos, hermana Sandra. Se me corta un poquito, pastor, y no logró. Vaya, alguien que me tenga ahí versículo 2 y 17, por favor. 2 y 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Perfecto, déjémoslo hasta ahí, solo para respaldar lo que dice ahí. El pueblo hizo lo malo porque no obedecieron a Dios, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? No obedeció porque no creyó. Versículo 20, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Perfecto, ahí vemos la desobediencia, ¿verdad? Ellos hicieron lo malo porque no obedecieron, ¿verdad? A la voz de Dios, pero obviamente no obedecían porque simplemente no creyeron, ¿verdad? Si usted, no creyeron así. Si usted, por ejemplo, ¿verdad? En nuestros tiempos, ¿verdad? No cree la palabra del Señor, no cree lo que dice el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 16, que habla del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, usted va a vivir como quiera, hermano, porque usted no cree a la promesa de Dios, usted no cree a la profecía del Señor que la iglesia va a ser arrebatada, y usted vive como quiere. Entonces no obedece porque no cree en Él, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy en día. No vivimos para Él, no vivimos el evangelio como debe de ser, porque simplemente no obedecemos porque no creemos en las promesas. No creemos, ¿verdad? En las bendiciones futuras. La Biblia nos manda a anhelar, ¿verdad? La venida de Cristo, pero muchos ni han pensado hoy, ni han anhelado, ni han buscado, ni han dicho en su oración que Dios venga, ¿verdad? Por su iglesia. ¿Por qué? Porque no lo creemos, ¿verdad? Y nos hace falta mucha fe. Así estaba el pueblo de Israel. Nosotros no obedecemos porque no creemos. Nosotros no cumplimos la palabra porque no creemos. Si nosotros supiésemos, vea lo que dice, mire, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero nosotros no resistimos, nos unimos a él y somos cheros y somos compadres y hacemos de todo con él. No, qué terrible. Así no se puede, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros, verdad, obedecer al enemigo? Ahí estamos desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque no creemos en sus promesas, ¿verdad? No creemos en que Él va a pelear por nosotros. No creemos porque Él nos puede sanar. No creemos porque Él nos puede ayudar en pruebas de la pandemia. Hay mucha gente hoy que no sale, ¿verdad? A la calle, no sale esto por el gran miedo. ¿Acaso no tenemos un Dios, verdad, que nos puede? Pero como no lo creemos, estamos en desobediencia. Versículo 11 al 16, hermana María Julia. ¿Tiene el micrófono apagado, hermana María Julia? Perdón. Del 2, del 11 al 16. Correcto.
Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores y de los robadores que los despojaron, y les vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Perfecto, dejémoslo hasta ahí, solo para tener referencia, esta parte que dice su diapositiva, el ciclo de historia que el pueblo seguía o siguió, se da en los versículos del 11 al 16. Ahí puede ver todo lo que encierra todo el libro, ¿verdad? La apostasía, el castigo, la rebeldía de Israel, ¿verdad? El arrepentimiento y, ¿cómo se llama?, la liberación que venía al final. Pero esa es la historia que se repite durante todo el libro y está plasmada desde el capítulo 2, versículo 11 al 16. Bien, nosotros cuando vimos el bosquejo, ¿verdad?, del libro de los jueces, vimos que jueces se dividía en tres grandes aspectos, que era el proceso introductorio del capítulo 1 y capítulo 2. Y vemos también la época de los jueces, que es desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16. Vamos a ver estas diapositivas, ¿verdad? Y si hay algo que comentar, pues lo vamos a hacer en cuanto a estos capítulos. Capítulo 3 dice, los israelitas se casaron, ¿verdad? Vamos a entrar ya a la época de los jueces. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Nos interesa en Gedeón una parte y en Jefté nos interesa también otra parte que hay que mencionar. Capítulo 3, ¿verdad? Los israelitas se casaron con los cananeos, heteos, amorreos, esas 6, 7 ciudades que quedaron, que no pudieron echar, ¿verdad? Entre los cuales vivían. Israel hizo lo malo, se olvidó de Dios y servían a los Baales. Dios lo entregó a la esclavitud, proceso que se viene repitiendo. Otoniel, el primer juez, fue levantado para libertarlo, ¿verdad? Su única calificación parece ser que era sobrino de Caleb, ¿verdad? Y se casó con su hija. Fíjese que usted va a, cuando estudie o si estudió todo el libro de los jueces, ¿verdad? Por si hizo la tarea de esa manera. Usted va a ver dos cualidades, ¿verdad? Interesantes para que usted le quede esto en su corazón. En su gran mayoría dice que los hombres, en algunos casos, ¿verdad? Que tenían algunas cualidades como esforzado, como valiente, pero ponga atención al dato que le voy a dar. Esa expresión en el cual dice la escritura, esfuerzo y valentía, no lo están demostrando en el momento que son elegidos. O sea, este es algo muy importante en teología, ¿verdad? Porque nosotros no somos estudiantes de teología, hay que meternos en la escritura. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando se elige a uno de los jueces, se levanta a un libertador, un caudillo, pues algunos de ellos estaban huyendo. Algunos de ellos tenían un gran miedo. De hecho, Gedeón, cuando le dice el Señor que va a convertirse en un juez, no, hombre, y mire, estaba miedoso, temeroso, escondiendo pues el trigo, ¿verdad? Y su producto. Entonces, ¿dónde está la valentía? ¿Dónde está el esfuerzo? No, es que ahí se cumple lo que se nos han enseñado por muchos años en algunos lugares, ¿verdad? Que Dios no escoge gente preparada, sino que Dios prepara a la gente que Él escoge. Dios sabe en su omnisciencia, uno de los atributos de Dios incomunicable, ¿verdad? Eso lo vi en doctrina. Dios sabe, ¿verdad? Las características que usted tiene o cualidades, aunque no las exprese o no las dé a conocer en determinado tiempo de su vida, Dios sí sabe qué tipo de persona es, qué tipo de instrumento es.
Dios sí sabe por qué le ha levantado a usted para que estudie teología. Dios sí sabe por qué se está preparando para estudiar teología. Dios sí sabe por qué quiere usted, ¿verdad?, conocer más de la Escritura. Aunque ahorita usted no se sienta un predicador, aunque ahorita usted no se sienta un líder de ministerio o alguien que trabaja, ¿verdad?, con alguna obra, pastoreando, liderando, instruyendo, enseñando, aconsejando, predicando en la calle, donde sea. Tal vez usted no se ve hoy, pero Dios sí ya lo sabe. Pero si usted está en este camino y usted no ha descubierto, ¿verdad?, para qué Dios le ha llamado, yo le invito. Pasado este segundo año para algunos, entrando en el tercero, usted ya tiene que saber para qué Dios le ha llamado. ¿En qué área usted va a servir? Usted ya tiene que saber. Y algunos ya están en su tercer año, ¿verdad? Algunos estas materias ya prácticamente son para complementar algunos que les faltan para graduarse, porque aquí hay algunos que ya pasaron de segundo año, ya están en tercero, algunos en cuarto y algunos tienen 10, ¿verdad? Se retiraron y han regresado. Pero usted sabe para qué Dios le ha llamado. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Dios, ¿verdad?, conoce, ¿verdad?, a cada uno de sus hijos y sabe para qué le ha llamado. Usted tiene un ministerio asignado, ¿verdad? Usted puede desempeñar cualquiera de los 4 o 5 ministerios que aparecen en Efesios capítulo 4, versículos de 11 en adelante. Usted sabe, ¿verdad?, qué tipo de don tiene, ¿verdad? No es para colgar un título, sino que es para poder, ¿verdad?, desempeñar su trabajo, ¿verdad?, en el ministerio del Señor. Entonces, así eran los jueces cuando Dios lo llamaba, ¿verdad? Esta persona ni sabía, ni contemplaba, ¿verdad? Porque Jefté era un vagabundo, hermano, cuando veamos ese capítulo. Era alguien, ¿verdad?, que andaba en la calle, ¿verdad? O era una persona, ¿verdad?, que lo que nosotros podemos mencionar ahora, un ladrón, ¿verdad?, un mañoso, ¿verdad?, un delincuente, pues, si así era, tenía, si era producto, era hijo, ¿verdad?, que habían tenido con una mujer prostituta, pues, con una mujer, ¿verdad?, que de la calle, pues, no valía nada. Pero Dios sí sabía de las cualidades que tenía. Dios sí sabía cómo lo iba a utilizar, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, cuando vemos acá, ¿verdad?, donde dice Otoniel, ¿verdad?, el primer juez fue levantado para libertarlo, ¿verdad? Su única calificación parece ser que era sobrino de Caleb. Sí, puede ser cualquier persona. Que sí, Caleb era un hombre de renombre, pues, ¿verdad? De los 12 espías, ¿verdad? Uno de los 2 que dijeron que sí podemos, ¿verdad? Y que se casó con su hija, porque se casó con una hija de Caleb. Y de ahí la única referencia. Pero como Dios es quien lo escogió, pero como Dios es quien lo levantó, él sabía el potencial que tenía. Ahora, ¿verdad? Dice ahí el segundo juez, fue levantado para libertar a Israel de la esclavitud de Eglón, rey de Moab, lo que leímos hace poco. Y su calificación fue que era zurdo, lo cual le permitió lograr entrada a la presencia del rey sin ser descubierta su daga escondida. Tenía características, ojo, tenía cualidades, ¿verdad? Y eso lo acabamos de leer nosotros allí en la palabra. Sangar era el tercer juez, el que era perito con una aguijada de bueyes, ¿verdad? La usó como instrumento de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. ¿Qué es lo que predomina acá? Algo tenían ellos, algún instrumento, alguna característica, alguna cualidad por la cual Dios los había levantado como caudillos, como libertadores, ¿verdad? Y Dios los había utilizado, ¿verdad?, para poder liberar al pueblo de Israel de la opresión. Entonces lo vemos en el capítulo 3. Capítulo 4 aparece Débora, ¿verdad? Esta Débora, solo hay 2 Déboras en la escritura. La primera, que la que usted conoce, me imagino que es esta Débora, ¿verdad? El capítulo 4, ¿verdad? Que es una jueza, una profetisa, y hay otra Débora. ¿Alguien sabe aquí cuál es la otra Débora que aparece en la escritura? Para irnos al receso. ¿Alguien sabe cuál es la otra Débora que aparece en la escritura? No, pastor. Nadie va. Ahí se los dejo de tarea y nos vamos a ver al regreso, ¿verdad? De receso. Vamos a quedarnos hasta acá y vamos a venir a la... Hola. Decía un predicador que... No sé, ¿verdad? Materias. Por ejemplo, aquí tengo un examen, ¿verdad? Donde la 9 dice, ¿cuál es el significado de la palabra jueces y por qué es un verbo y no un sustantivo? Y eso tiene que ver porque el verbo representa
la acción. Y ellos no eran jueces para juzgar. Algunos le escribieron perfecto. No eran jueces para juzgar a Israel. No eran hereditarios, ¿verdad? O sea, que no era que del hijo, ¿verdad? Sucedía en el puesto, en el lugar, no, ¿verdad? Entonces, sino que era porque el significado de la palabra, ¿verdad? Juez era acaudillar o libertar. Entonces, eran puestos momentáneamente para liberar a su pueblo de la opresión, y vimos tantas cosas en la clase en vivo, y ahí está grabada la clase para que ustedes vean que no estoy mintiendo. Entonces, esos aspectos que se ven en la clase es lo que yo necesito que usted debe de plasmar en su respuesta. Ah, que yo no estuve en la clase, sí, pero ahí está el video, usted lo puede ver, ¿verdad? En la mañana tengo dos, ¿verdad? Que son de la mañana, que no están en la noche. Ellos hicieron el parcial a las 7 de la mañana y bueno, uno de los dos pues sacó muy buena nota, ¿verdad? Y él, yo le pregunté cómo había, no, yo he visto todas las clases. O sea, tenías todas las clases, tenía los apuntes y tenía el material, o sea, y salió bien y no está en las clases acá en vivo. Con esto no estoy diciendo que no esté usted. O sea, usted aquí puede preguntar, indagar y sacar de sus dudas, ¿verdad? Pero ellos que no tienen obras quizás y están ahí en actividades, me dijeron que definitivamente no podían estar, pero yo estoy chequeándolos con ellos, ¿verdad? Por WhatsApp, ¿verdad? Estamos ahí comunicándonos y ellos están viendo ahí pues la clase grabada. Así que así es como quería que contestaran su examen, no es solamente porque eso de copy-paste, ¿verdad? De lo que yo tengo en material, y algunos literalmente me pusieron lo que dice la diapositiva, ¿verdad? Y les he puesto algunos buenos y algunos les he puesto medio punto, porque en esas de Josué sí tenían que ponerme un poquito más, ¿verdad? Así es lo que yo quería, ¿verdad? Que me respondiera su examen. Entonces, ¿estamos claros ahí, mis hermanos? Amén, pastor. Ok, perfecto. Anote, por favor, ahí. Necesito que busque en el libro de Jueces. Les voy a dar, quiero ver, son las 7:15 casi. Quiero ver. 7:15. Le voy a dar 5 minutos para que usted busque en el libro de Josué y busque el libro de Jueces y busque el capítulo 13. No, quiero ver, el capítulo 10, versículo 6. Y empieza a leer la porción de Jefté. Ahora, quiero que discutamos, ¿verdad? O que usted tenga una postura en relación a qué pasó con el voto de Jefté. Eso quiero que me estudie de ese pasaje ahorita. Les voy a dar de 5 a 8 minutos para que lo lean ahorita. Capítulo 10, versículo 6 en adelante, incluyendo capítulo 11. Aparece la vida de Jefté y aparece que él hizo un voto al Señor. Entonces, acerca de ese voto, quiero que usted tenga una postura a qué se refiere con relación a la hija que salió a recibirle. Si la sacrificó, o sea, si la mató, ¿verdad? Que eso es un sacrificio, o simplemente, ¿verdad? La encerraron. Ahí tome una postura usted, ¿verdad? Y vamos a discutirlo, ¿verdad? En unos minutos. Así que tiene de 5 a 8 minutos a partir de ahorita. Mientras yo, ¿verdad? Le veo aquí a ver si en realidad está trabajando.
para que avancen en su tiempo. Del capítulo 11, versículo 34, está lo medular del voto que hizo Jefté. 11:34. Pastor, dijo jueces 10 Sí. del 6 en adelante. Sí, pero váyanse de un solo al 11:34. Ahí aparece lo que debemos de discutir, que es el voto de Jefté. Ok. Gracias. Bueno. Se lleva hacia el momento, hermano, bienvenido a casa y de la paz. ¿Cuánto conocen mayores complicaciones, algunos en el terreno de la derecha y de la derecha? Perfecto, bueno,
Bien, hermanos, dejemos hasta ahí el estudio. Espero que haya leído un poquito. Ya vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a terminar con esto. Capítulo 4 de Débora aparece, ¿verdad? Su intervención, y el capítulo 5. Para aquellos que no saben dónde está la otra Débora que les mencioné, aparece allá en Génesis capítulo 35 y es la ama de Rebeca. Interesantemente, aparece una nodriza o una persona que era una ama de Rebeca, ¿verdad? Que una esclava, llamémosla así, o una trabajadora, una empleada conocida tal vez ahorita, ¿verdad? En nuestro medio. Y aparece que fue sepultada en tiempos de Jacob, ¿verdad? Y que hubo un gran llanto. No se habla mucho de esa mujer, pero para que toda la familia de Jacob haya llorado, ¿verdad? En ese lugar, en Betel, que es conocido como Casa de Dios, es que ha de haber sido una persona muy amada, muy querida, muy cariñosa, muy trabajadora, muy dada a la familia de Jacob. Ahí le dejo, ¿verdad? Pastor. Dígame. Sí, yo encontré ahí, investigué un poquito y también está en Génesis 24, con lo referente a lo que usted dice, va. ¿Sí? Según entiendo que en Génesis 24, 15, habla del amo, el mayordomo de Abraham, ¿verdad? ¿Sí? Que manda a buscar, le pide señales a Dios para que le pueda proveer esa mujer para el hijo de Isaac. Entiendo que era la esposa de Isaac, ¿va? Según lo que dice en el texto. Pero no era Débora. O sea, la esposa de Isaac es Rebeca. Ajá. Correcto. Pero de ahí empieza la historia. Correcto. O sea, le es entregada, ¿verdad? O sea, era ama. Recuerde que cuando se vino Rebeca de allá, pues posiblemente era de las personas que se había traído, ¿verdad? Como su criada, empleada o como sea. Lo importante es que después de que se casa y todo, pues ella, al parecer, de acuerdo al contexto, vuelvo a decirle lo importante que es el contexto, que Rebeca, que nosotros podemos ver por el contexto histórico, ¿verdad? Que Rebeca amaba a Jacob, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Isaac amaba a Esaú, ¿verdad? Entonces se cree que Rebeca entregó a esta ama, a esta Débora, a Jacob, ¿verdad? Y porque cuando vemos que muere, estaba con todos los parientes de Jacob y que es enterrada y es llamada en un lugar Alon Bakub, si no mal recuerdo por ahí, que significa encina del llanto, o sea, dando a entender que de acuerdo al hebreo, ¿verdad? Que era un lugar o fue un lugar donde hubo mucho llanto. Recuerde que los nombres en el hebreo de los lugares o las personas tenían mucho que ver. Los nombres de los hombres tenían que ver con Dios. Los nombres de las mujeres, eso lo vio usted en cultura bíblica, tenían que ver con la creación de Dios. Y los lugares, ¿verdad? Como Betel, ¿verdad? Peniel, lugares tenían que ver, ¿verdad? Con algún acontecimiento que había sucedido entre el hombre o una persona y el Señor. Por eso es que Betel, casa de Dios, donde se encontró, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dios o renovó el pacto de Dios con Jacob. Y ese es el lugar donde enterraron, ¿verdad? En Betel, en casa de Dios, a esta mujer llamada Débora, porque la menciona por nombre. Y la enterraron en una encina, ¿verdad? O en un lugar que fue llamado Alon Bakut, que significa, en el hebreo usted lo puede buscar en un diccionario, encina del llanto, o roble del llanto, o lugar del llanto. Eso significa que en ese lugar hubo un gran llanto. Y si toda la familia de Jacob estaba allí, es porque amaban a esta ama de Rebeca, amaban a esta mujer, querían a esta mujer. Entonces ahí aparece. Solo les doy ese dato porque yo creo que nunca había oído usted acerca de Débora, de esta que aparece en Génesis 35. Usted conoce a la profetisa o conoce a la jueza, ¿verdad? Conoce a la que liberó al pueblo de Israel. Muy interesante para las mujeres de fe, ¿verdad? Y el nombre de ella no aparece, pastor. Hola. El nombre de ella no aparece. Génesis 35:8 aparece. Alguien que lo lea por ahí si lo tiene. Bueno.
Amén. ¿Qué dice? Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Fue llamada Alon Bakut. Y eso usted lo busca en un diccionario Strong y va a encontrar que significa roble del llanto o encina del llanto o lugar del llanto. Entonces, eso da a entender, pues, ¿verdad? Que hubo un gran lloro en ese lugar. Y si Dios la menciona o el Espíritu Santo la menciona, es porque haber sido una mujer de verdad que, a pesar de que era una esclava, se convirtió en una persona muy amada, muy querida por toda la familia de Jacob. Porque si usted lee el capítulo 35 del 1 en adelante, va a ver que toda la familia de Jacob estaba en ese lugar y todos lloraron. Pero solo le dejo ahí para que son datos, ¿verdad? Que usted debe de conocer, ¿verdad? Cuando les toque predicar a las mujeres de fe o de mujeres de la Biblia. Ahí tiene otro prospecto. Bien, volviendo acá al punto, ¿verdad? De la diapositiva, capítulo 4 y 5, aparece Débora, ¿verdad? La victoria, el cántico. En el capítulo 6 quiero que veamos, ¿verdad? Gedeón, y veamos lo que dice esta lámina. Los hijos de Israel hicieron lo malo, ya lo vimos, capítulo 2, versículos del 11 al 16, que es una repetición durante todo el libro. Es el motivo de que son entregados, ¿verdad?, en manos de los madianitas, Madián. O ponga atención a esto. Gedeón, el sexto juez, fue levantado para libertar a Israel. Todos los jueces, como ya hemos indicado, tenían alguna debilidad, ¿verdad? No eran personas, ¿verdad?, en su momento que son llamados con esas características de valiente y todo. Mire lo que dice, ¿verdad? Como ya hemos indicado, tenían alguna debilidad, defecto o característica extraña que Dios realmente explotó para libertar a su pueblo. Gedeón, mire, era cobarde de corazón. ¿Por qué? Por el hecho de que sacudió el grano en el lagar para esconderse de los madianitas. Pues este no era un Sansón, hermano, que Sansón sabía que tenía fuerza y, ¿verdad? Y mató a los filisteos, ¿verdad? Y sabía pues que su fuerza radicaba, ¿verdad?, en el espíritu que llegaba donde él, aunque él pues se lo atribuía al cabello, pues, pero no era que el cabello fuera poderoso, sino que el espíritu estaba sobre él. Y obviamente pues él había cumplido con todas las características que le habían dado a que cumpliese, que no se veía, debía ser, ¿cómo se llama? No se cortara el cabello, ¿verdad? No era dado al vino y todo lo que era un nazareno. Bien, el hecho de que sacudió el grano en el lagar para esconderse de los madianitas revela esto, ¿verdad? Que era cobarde. Aquí es donde el ángel del Señor, ¿verdad?, con nota de sarcasmo lo llamó varón esforzado y valiente. O sea, el ángel de Jehová, o sea, una cristofanía, o es Dios el Hijo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Le dice varón esforzado y valiente, pero en ese momento no lo era por lo que está presentando ahí. Pero Dios en su omnisciencia ya sabía lo que él iba a hacer. Y eso es muy importante. Gedeón aduce su debilidad y pequeñez como excusa. Lo mismo que puso excusa a Moisés, que no podía ir a hablar con Faraón porque era tartamudo, ¿verdad? Hay un montón de expresiones que se ven ahí. Entonces, Gedeón aduce su debilidad y pequeñez como excusa. Dios lo equipa y le anima a su primera hazaña. Capítulo 7, ¿verdad? Sigue y aparece el acontecimiento de los 300 hombres, que con 300 hombres iba a liberar a este pueblo de la opresión, ¿verdad?, de los madianitas. Y aquí vemos que dice dónde tiene lugar la selección de los 300 hombres. Tenía un ejército original de 32,000, eso lo puede ver en el capítulo 7. Y este fue reducido para averiguar quiénes eran los temerosos e indiferentes, pero más que ello, es que con 300 hombres, ¿verdad?, él iba a dar la victoria, ¿verdad?, para que vieran que no eran las fuerzas del pueblo, sino que era Dios a través de ellos, ¿verdad? Antorchas, ¿verdad? Las tácticas de Gedeón produjeron un alboroto en el campamento de los madianitas. La victoria era de Gedeón. Eso aparece en el capítulo 7. En el capítulo 8, Israel quiso hacerle rey a Gedeón, ¿verdad?, lo cual él negó, ¿verdad? La respuesta de Gedeón es notable en el versículo 23. Alguien que me lea 8:23 de Jueces, ¿verdad?, para tener en contexto eso. Después de la muerte de Gedeón, Israel volvió a la idolatría, como ese ciclo que se repite. A ver, 8:23 de Jueces.
Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Ok, ahí está siempre dando a entender la teocracia, ¿verdad? Que debían ser gobernados por Dios y que el simple hecho, ¿verdad? De reconocer que Dios le había levantado para liberar en su momento, ¿verdad? A esa tribu o a ese lugar, ¿verdad? O esa región en la cual Gedeón lo levantan como juez. Luego aparece el capítulo 9, ¿verdad? Y aparecen pues los acontecimientos un poquito más acerca de el hijo malo de Gedeón, ¿verdad? No se considera como juez, ¿verdad? Él reinó usurpado porque recuerden pues que no eran hereditarios, ¿verdad? Sí reinó por 3 años después de matar a los otros 70 hijos, pero usted lo vio al principio que no eran heredados, ¿verdad? La posición de juez. Así es de que no cabe, ¿verdad? La menor duda que no eran en su momento pues dejados, ¿verdad? Como sucesores. Por eso ya lo aprendió usted acá. Veamos lo que dice acá para terminar esta parte, ¿verdad? Dios juzgó no tan solo a Abimelech, sino también a los hombres de Siquem por haberle hecho rey. Eso aparece ahí en el versículo 56 y 57, ¿verdad? Que usted lo puede leer en casa. Me interesa pasar a lo que les he dejado ahorita. Capítulo 10 aparece Tola y otro juez por ahí, que usted lo puede leer en casa, que la historia se repite. Pero aquí viene un punto de discusión. Capítulo 11 aparece desde el 10 y unos versículos anteriores ahí. Al capítulo 11 aparece Jefté, que es raro, ¿verdad? No es raro, sino que lo más vil del mundo utiliza el Señor para llevar adelante sus propósitos, ¿verdad? Hijo de una ramera, un pandillero prácticamente, si lo quisiéramos ver, ¿verdad? En esa perspectiva de hoy en día. Era un vagabundo, hermano. Mire, Jefté, dice el capítulo 11, el 10º juez, ¿verdad? Era el hijo ilegítimo de una ramera. Era marginado hasta que Israel, ¿verdad? Librara batalla con Amón, ¿verdad? Y necesitaba de un líder militar. Jefté había llegado a ser líder de una, mire, pandilla, ¿verdad? De bandidos temerarios. Era de cierto modo como un Robin Hood. Eso es para hacer un poquito, ¿verdad? Amena la clase en el versículo 3. 11:3, alguien que me lo lea por ahí. Dios lo usó para libertar y reinar sobre Israel, ¿verdad? Para humillarlo, ¿verdad? Que a lo más vil iba a utilizar para avergonzar, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a un hijo de una ramera, a un vagabundo, a un pandillero, a un bandido. Versículo 3 del capítulo 11, ¿qué dice? Huyó pues Jefté de sus hermanos, que habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ok, ahí aparece que era un vagabundo, hombres ociosos, ¿verdad? No se está refiriendo a personas, ¿verdad? Simple y sencillamente que les gusta dormir, no. O sea, era un vago, ¿verdad? Era un delincuente, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo usó para libertar, ¿verdad? Y reinar sobre Israel para humillarlo, sobre todo a su pueblo, ¿verdad? Porque ellos lo veían de menos. ¿Qué culpa tenía Jefté? Porque lo echaron porque era hijo de una prostituta. Por eso lo habían echado. Y después, ¿verdad? Lo van a buscar para que pueda liberarlos, ¿verdad? De los amonitas, ¿verdad? El problema, dice ahí, de este capítulo se trata de sacrificio humano. Por favor, ve ahí su Biblia. En el versículo 30, 29, leamos. Dice así, miren. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ponga atención a esto. En el Antiguo Testamento, como antes también en el Nuevo, ¿verdad? Antes de que descendiese en el aposento alto el Espíritu Santo, y de acuerdo a Efesios 1:13 que dice que después de haber escuchado, ¿verdad? La predicación del Evangelio, nosotros y haber creído al Evangelio, hemos sido sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted, hermano, y mora en mí. Después de recibir la palabra, recibir el Evangelio, creer al Evangelio, creer en la obra de Cristo, y somos sellados. Al momento que usted es creyente, o sea, es nacido de nuevo, en ese momento usted es bautizado con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba esporádicamente, no moraba en la persona, sino que llegaba, ¿verdad? Para cumplir su función, su rol, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y eso lo puede ver antes también, antes de
el libro de los Hechos, ¿verdad? Que es la manifestación ya del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo ya habiendo partido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, o sea, no moraba dentro, sino que descendía de tiempo en tiempo con algún propósito. Y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté, oiga esto, hizo voto, ponga atención, hizo voto a Jehová. Un voto es una promesa, un compromiso, ¿verdad? Es algo que yo le prometo al Señor. Bien, hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. Ahí está el voto, la promesa, el compromiso de Jefté. La palabra holocausto, si usted lo ve en el diccionario, dice que holocausto es un antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, en que se quemaba la víctima completamente. Ese era un holocausto. Y eso es lo que está diciendo acá. De los amonitas dice, y lo ofreceré en holocausto. Entonces, surge la pregunta que yo le hice hace un momento. ¿Mató a su hija? Porque después ve usted ahí en el versículo 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. ¿De quién eran hijos los de Amón, los amonitas? ¿Alguien ahí? Una pregunta de aquellos estudiosos de la Escritura. ¿Descendientes de quién eran? Los amonitas. De Abimelech, no. ¿De quién? De Abimelech. No la digo muy bien. ¿De dónde vienen los amonitas? De Lot, el sobrino de Abraham. Perfecto. Ok, gracias. Tuvo 2 hijos, ¿va? Del incesto que tuvieron ahí con las hijas. Bien, versículo 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, o sea, era la única hija que tenía, la única descendencia que tenía Jefté. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Pregunto entonces, ¿verdad? Ahí tiene la palabra cualquiera. ¿Mató a su hija? ¿O a qué se refiere? A ver, ¿qué dice? Sí, ajá. A ver, el primero, deme su argumento ahí. Mano Roberto. Sí, porque como ahí le prometió a Jehová hacerla, sacrificarla, pues, y al final dice ahí de la lectura que sí, que la sacrificó, y por eso que... ¿A dónde dice eso? Veámoslo ahí en la Biblia. En el final de la lectura. Ajá. Y rompió su vestido diciendo... Dice, entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, dice... Su padre que hizo, dice en el 39, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ajá. Y ella nunca conoció varón, dice. Perfecto. Y se hizo costumbre en Israel que... Ahí estaba viva. Ajá. Pastor. Entonces la sacrificó, ¿o qué? Pues entonces la mató. A ver, otro de los Ahí que está, dijo ahí que la había ahí matado. estaba vivo entonces en el 39. Sacrificó de otra manera. Ajá. En el
ahí. A ver, uno por uno ahí, a ver, discutámoslo, hermano. Pastor. Una pregunta, pastor. Dígame, hermana. Perdón, primero, la hermana. En el 37 dice, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces él había ofrecido como para que ella no se casara, y eso era como difícil en esos tiempos. Entonces no habla en ningún momento que ella murió, ¿verdad? Sino que ella misma le dice de que si él ya había ofrecido que hiciera con ella lo que él había ofrecido, y ahí le pide 2 meses para ella irse como a llorar por la virginidad. Entonces era como que le había prometido que ella no se iba a casar. Ah, le había prometido que no se iba a casar. Y entonces, según lo que dice mi Biblia, como que, perdón. ¿Y qué dice entonces cuando dice que la ofreceré en holocausto? Eso, pastor, le iba a preguntar. Ajá. Según, como vemos a Abraham, ¿verdad? Fue algo que Dios le pidió. Pero si lo remontamos más atrás, son muchos años. Bueno, no tanta la diferencia, ¿va? Pero en este caso, entiendo que holocausto, me corrige si estoy errado, que holocausto era un sacrificio de muerte, ofrecer a alguien para cumplir ese pacto. Pues en este caso, holocausto siempre va referente a muerte. Sí. Pastor. Sí. Ajá. ¿Quién más? Gracias, hermano. Yo, en mi caso, según lo que dice mi Biblia, que es una Biblia de estudio, dice que el llorar su virginidad no hace referencia a que no se iba a casar, sino que simplemente nunca iba a conocer a hombre. Posiblemente ella sí, bueno, yo considero que sí la sacrificó, porque dice en el 39, ¿verdad? Quien hizo de ella conforme el voto que había hecho, y el voto que había hecho era sacrificio. O sea, la iba a entregar sí o sí. Por eso es que él, cuando la ve a ella salir al encuentro, a ella sola, dice, ¿qué le dice? Le dice, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. O sea, él venía feliz porque había logrado sacar de la opresión al pueblo, pero al ver que su hija había venido a entregar, a recibirlo, y él sabiendo lo que había prometido, que la primera persona que lo iba a recibir, esa iba a ser la persona que él iba a sacrificar, entonces él le dolió y dijo, mejor me hubiera venido a traer a otra persona y no mi hija, porque voy a tener que matarla. Y al final él mismo, según lo que dice el texto, él mismo la entregó, o sea, él mismo la mató e hizo sacrificio con ella. Yo considero que sí, la mató. Vaya, léame usted, hermano Jonathan, léame por favor Levítico 18:21. Y alguien que me busque ahí, Levítico 20, del 2 al 5. ¿Cuánto, pastor? Levítico 18:21. Vaya, alguien que me lea, perdón, Deuteronomio 12:31. Quien encuentre primero ahí. Levítico 18, ¿cuánto me dijo? 18:21. Y luego Deuteronomio 12:31, quien lo tenga. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Eso dice 18:21. Ajá, ¿y qué entiende por eso usted? Moloc, no. Léalo ahí y me dice después. Deuteronomio 12:31, ¿qué dice? Yo lo tengo. Ajá. Un acto abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos. No se escucha bien, hermano. Ahí alguien que lo tenga ahí porque se oye cortado. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborreciere, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Ajá, ¿y qué dice eso entonces? Lo que hacían los paganos, está prohibido. No lo iban a hacer, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Para Jehová. No. ¿Qué dice Levítico, hermano Jonathan, de lo que leyó ahí? Según lo que menciona, bueno, según también lo que menciona el comentario de dice que Moloc era un dios de los amonitas y que ellos entregaban a sus niños pequeños, sobre todo para sacrificio, como hacen hoy en día algunos, digamos, satanistas que entregan a bebés. Es correcto, pero el Levítico dice que estaba prohibida, ¿verdad?
la práctica esa. A ver, ¿alguien más quería colaborar? Pastor. Sí. Sí, yo estaba leyendo otra versión, la NBI, Ajá. y en el versículo 40 de Jueces 11 dice, al final, de ahí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galad. Ajá. Entonces, ¿sí la mató? Yo entendería que según esa traducción, sí la mató. Ahora le hago una pregunta, porque por ahí espere. se escucha un televisor encendido, pastor, quizás se apagan los... Sí, ahí ayúdenme ahí con su audio, solo el que va a hablar. Vaya, Ana Sánchez. Vaya, hermano Gerson, David. Vaya, ahora le hago otra pregunta. Usted ha investigado, o sea, recuerde que esto es teología, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Responsables con lo que vamos a predicar y con lo que vamos a enseñar. ¿Ha investigado usted acerca de la versión NBI? ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas? ¿Tiene la versión de la Biblia de las Américas? O alguien que la busque ahí el texto ahí en internet. Le invito, hermano Gerson, David, a que yo no estoy diciendo que estoy en contra de lo que usted dice, ¿verdad? No. Alguien se ha estudiado usted aparte acerca de la NBI, que tiene algunos puntos interesantes, ¿verdad? En cuanto a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y la traducción. Esa traducción de la NBI tiene algunos versículos bíblicos que son claves, ¿verdad? En el cristianismo, que no los tiene, que los han obviado. Entonces habría que investigar un poquito. No estoy diciendo que la versión en ese versículo sea, lástima que no tengo aquí mi Strong, ¿verdad? Pero bien, alguien que me busque la Biblia de las Américas, pero solo le dijo eso ahí de un apartado, hermano Gerson, para que investigue un poquito de esa versión de la NBI, porque es muy buena la versión en algunos pasajes, ¿verdad? Un poquito más de luz, ¿verdad? Del versículo. Pero en el Nuevo Testamento esa versión tiene muchos aspectos que dejan mucho de entrever, ¿verdad? Dejan mucho que desear en palabras textuales que dijo nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la versión del Nuevo Testamento es versión en griego, y para el griego sí hay un poquito más, ¿verdad? De estudio, pues, porque ya es un poquito más cercano, ¿verdad? La escritura. Entonces sí nos llama la atención, y yo estuve investigando un poco acerca de esta versión. Ya la versión de las Américas, pastor. Ok, ahí me la lee, pero solo termino con el hermano Gerson. Entonces, que nos dejen saber cómo hay algunas situaciones, ¿verdad? Que hay que tener cuidado en cuanto a las versiones. Es bueno leerlas para tener un panorama un poco más amplio, ¿verdad? Y qué bueno, pues en esa versión, pues testifica que sí la mató, pero hay otras versiones que dice que no. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Según la de las Américas dice el 11:39, al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre, y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté Galadaíta. Ajá. Ok, casi similar. Dígame, hermana Nereida. Fíjense que estaba leyendo acá en mi Biblia de estudio que dice, según los versículos que usted dijo que buscáramos, y dice, y que por tanto quizá dio a su hija para el servicio célibe de por vida en el tabernáculo. Entonces, y ahí nos dirige a otras citas que están en Éxodo 38:8. Y no sé, con lo que estábamos leyendo, que después se hizo como costumbre que después fueran al tabernáculo, lo siento así como que quizás la dio en celibato. Ajá, la dedicó al Señor. La dedicó al Señor. Bien, ¿alguien más quiere compartir? Pastor, en la versión La Pechita, dice el versículo 39. ¿Sí? Y después de 2 meses vino a su padre, y él hizo conforme al voto que había prometido. Y ella no conoció varón, y ella llegó a ser una señal entre los hijos de Israel. Y año tras año las hijas de Israel van a llorar y a lamentar durante 4 días al año por causa de la hija de en Galadita. Sí, pero una pregunta, pastor. Vaya, es que a mí me surge esa interrogante, vaya. No aclara bien el pacto que hizo, el voto, mejor dicho, que hizo Jefté, porque vaya, y suponiendo que hubiera sido un hombre, y suponiendo que el hombre ya no estaba virgen.
Entonces yo ese punto me estoy poniendo a pensar ahorita. Ajá. Es que el voto fue de quien lo fuese a recibir. Ajá. Pastor, dígame. El comentario bíblico que tengo yo en mi Biblia me tira a Levítico 27 del 1 al 8. Ajá. Y tiene pasajes, cosas consagradas a Dios. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se han de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años, hasta los 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre, pagarás tu estimación. Para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, a quien fijará el precio conforme a la disponibilidad que hizo el voto. Se lo fijará el sacerdote. Perdón, Una sí, última ahí versión, ya se lo doy. Lo que está diciendo ahí es verdad, es en cuestión de los sacrificios, de las ofrendas, verdad, cómo le iban a presentar, pero ahí está diciendo de lo que iban a presentar en lugar de, o sea, en cuanto a los sacrificios en el templo y en el tabernáculo nunca se ofrecieron sacrificios humanos, sino que el animal, verdad, tomaba posición, verdad, o se sacrificaba en lugar de. Dios nunca, verdad, ha pedido sacrificios humanos, nunca los ha recibido. Inclusive el padre de la fe, como bien mencionaron ustedes, Isaac, verdad, no permitió, verdad, que fuese sacrificado. Entonces, si hacen una promesa, verdad, tomando este texto, hacen una promesa y dice que Jefté hizo voto a Jehová, obviamente Jefté estaba haciendo un compromiso con él y debe, a pesar de que era un vagabundo, a pesar de que era un bandido, pues tuvo que haber conocido bastante, pues, acerca de la ley, acerca de lo que se había dejado establecido. Pero ya le doy otro punto. Dígame la otra versión, hermano. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que hizo costumbre en Israel y de ahí dice lo demás, ¿verdad? Que las mujeres 4 días iban a celebrar eso. Pastor, aquí hay un comentario que tengo. Dice que Jefté no sometió, dice, a su hija a la muerte y ofreció su cuerpo como holocausto a Jehová, porque tales sacrificios eran estrictamente prohibidos en la ley. Ok, vaya, dejémoslo hasta ahí lo de las lecturas de las versiones, ¿verdad? Ahora le voy a explicar ahorita un poquito, aunque tal vez no le vaya a quedar muy claro, pero para que vea las discusiones que se generan, ¿verdad? En estos temas que son muy, muy delicados. Hay muchos aspectos, vuelvo y repito, ¿verdad? El contexto nos puede dar luz también acerca de la mejor interpretación. Si nos ponemos del lado espiritual, Dios nunca aceptó sacrificios humanos, ¿verdad? Eso estaba prohibido, ¿verdad? Desde la ley, ¿verdad? Y también desde el tiempo de Abraham, Dios nunca, ¿verdad? Permitió que se hiciera un sacrificio, ¿ya? Entonces, ahora bien, como pudiera decirme a mí, pero es que Jefté era un vagabundo, ese no conocía la ley de Dios. Otro punto en contra de esto es que Jefté vivía conforme a lo que dice Jueces, ¿verdad? En su último capítulo, 24-25, ¿cuál es? 21-25. Cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, ¿me entiendes? O sea, allí, ¿qué me importa a mí si yo hago lo que yo quiera? A mí no me importa lo que dice la ley. Entonces, son los pros y los en contra que tiene cada una de las posturas. Y va a encontrar usted en las versiones, ¿verdad? Que algunos dicen que literalmente la mató. Ahora bien, pero todo esto tiene un montón de cosas que usted puede investigar y está basado en dos posturas. ¿La mató o la dejó que llorara su virginidad? La promesa no era, ¿verdad?, que la iba a dejar virgen también. Podrá decir alguien que la iba a dejar virgen hasta que muriera. Esa no era la promesa. Que la iba a ofrecer, dijo, en holocausto. ¿Me entiendes? Y siendo un hombre bandido, un pagano, pues él como pagano podía hacer lo que quiera, pensando que agradaba a Dios,
¿verdad? Estaba, ¿cómo se llama? Agradando al mundo, pues llamémoslo así, ¿me entiendes? Ahora bien, del lado de la virginidad, del lado de que no la mató, del lado que no la ofreció, sino que, ¿verdad? Ella fue a llorar y todo. La mujer era bien vista cuando daba luz, porque la mujer se pretendía, ¿verdad? Que pudiese dar a luz el Mesías. Esa era la promesa desde tiempos de Abraham, ¿verdad? Que la promesa es, inclusive hay una porción que dice que se salvará engendrando hijos. Entonces, la bendición de una mujer era, ¿verdad? Dar a luz, ¿verdad? Y al no poder dar a luz, también estaba como matando, ¿verdad? Su descendencia, cerrando pues su matriz. Entonces, son posturas, son argumentos que también pueden tomarse en cuenta al momento de definir su postura a usted, de decir que no la sacrificó. ¿Qué pienso yo? Le doy mi postura. El punto es que usted debe tomar su propia postura, ¿verdad? Y debe tomarla con el mayor momento para poder defenderla, ¿verdad? Y yo por lo general, si Dios levantó a Jefté, si Dios le levantó como un juez, como un libertador, si Dios habló con él, si Dios le dijo todo lo que tenía que hacer, Dios no iba a permitir, ¿verdad? Que matara a su propia hija. No lo iba a poner como uno de los jueces que aún el libro de Hebreos narra, lo menciona en los héroes de la fe, lo menciona en el capítulo 11, y qué de Jefté, de David, faltan muchos hombres, ¿verdad? No lo va a poner como referente habiendo matado a su hija, ¿me entiende? Entonces, el contexto nos dice que cada año bajaban y habían 4 días que ofrecían. O sea, hay argumentos que uno debe de armar su propia postura para defenderla, ¿verdad? Y decir que en mi caso, obviamente, pues en mi postura, usted tendrá la suya de acuerdo a su estudio, su preparación, y dirá, pues, ¿verdad? Por qué postura se va, pero hay que ser cuidadosos con lo que estudiamos. O sea, mi postura es que no la sacrificó, que no la mató, porque no iba a ser bien visto, ¿verdad? Desde el punto valga la redundancia, desde el punto de vista espiritual, y Dios, ¿verdad? Le va a seguir respaldando porque de ahí pues tuvo buen tiempo, ¿verdad? De tranquilidad el pueblo, ¿verdad? Y cómo iba el Señor a permitir, ¿verdad? Que pasara con esa carga de que Dios la había matado, pues. Si pudo detener el sacrificio de Isaac, pudo haber detenido el sacrificio de la hija de Jefté. ¿Me entiendes? Pero hay que tener suficientes argumentos bíblicos para poder defender su postura. Así es de que solo le doy una muestra de lo que sucede en algunos de los pasajes. Usted tendrá que tomar su postura, pero no lo haga solo por lo que dice una versión. Hágalo por el contexto, hágalo por un estudio bíblico, hágalo por un estudio detallado, minucioso que ha hecho de la escritura, diferentes versiones, diferentes culturas, libros que proporcionan pues un tipo de información que es acorde pues al estudio que estamos realizando. ¿Se entiende, hermanos, verdad, lo que hemos querido dilucidar en esta noche, en esta última postura? Amén, pastor. Amén, pastor. Sí, tal vez solo para recapitular, ¿verdad? Creo que antes de decir algo, especialmente en un púlpito, hay que investigar bastante, ¿verdad? Porque exacto, a veces hay posturas que uno puede tomar, pero hay otro que le puede revertir, ¿verdad? Y le dar sus consejitos, pero sí, muy interesante este punto de discusión que tuvimos ahora. Exacto, ¿no? Es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Decía un pastor, ¿verdad? En una predicación, mire, dijo, usted si es predicador, si es pastor, ¿verdad? Para dar un buen sermón, con esto termino, hermanos, para dar un buen sermón, una buena enseñanza, una buena predicación. Y esto es en uno de los seminarios que hemos estado ahí en el colegio. Decía él, si usted va a predicar, lea bien el versículo bíblico, ¿verdad? Y luego de haber leído el versículo bíblico, le hace todo el capítulo para tener un contexto de todo eso. Cuando usted ha terminado de leer el capítulo, le hace todo el libro, ¿verdad? Para conocer, ¿verdad? Y cuando haya terminado de leer el libro, donde está el versículo que usted quiere predicar, lea toda la Biblia, los 66 libros, para que usted esté seguro de lo que va a predicar, decía él. Ahora bien, si usted quiere irse por otro método más tranquilo y no quiere tener ese tipo de inconveniente, es fácil, no predique. Y eso es lo que sucede hoy en día. Lo que el pastor fundador decía antes, usted agarra un versículo,
lo saca de contexto para tener un pretexto y eso no sirve. Y nosotros somos irresponsables y estamos mandando, los pastores estamos mandando más personas al infierno que al cielo por torcer las doctrinas, por ser herejes. Mejor si no conocemos algo, no lo prediquemos, hermano. Eso es fácil. Mejor prediquemos del amor de Juan, ¿verdad? Y eso más tranquilo, ¿verdad? Y Cristo es mi Salvador, Cristo es mi ayudador, Cristo pagó en la cruz, cosas así. Pero no se ponga a predicar temas doctrinales, ¿verdad? Que podemos dejar más torcidas a las congregaciones. Pero si usted lo maneja bien, dele, hermano. Dele, porque lo primero que usted debe de pedirle es la iluminación al Espíritu Santo para que pueda utilizarlo en un púlpito. No tiene idea, cuando usted estudia, usted se prepara, cuando usted lee comentarios bíblicos, versiones de la Escritura, entonces usted tiene mucho argumento. Le resulta muy corto 45 minutos en un púlpito, porque tiene una biblioteca aquí metida en su cabeza y tanto que trasladarle al pueblo, que Dios lo utiliza de una manera, hermanos, increíble. Así que yo le animo para que usted estos temas y muchos temas que hay en la Biblia, que algunos son de difícil, ¿verdad?, entendimiento, como decía el apóstol Pedro acerca de Pablo, y este Pablo habla unas cosas que algunas ni yo las entiendo, son difíciles de comprender. El mismo apóstol Pedro, hermano, ya no digamos nosotros, ¿verdad?, en este contexto que estamos 2000 años después de que Cristo anduvo por esta tierra. Así es de que nos quedamos hasta ahí. Gracias nuevamente por su tiempo, hermanos. Nos vemos la próxima semana, 5:30 de la tarde. Si tienen algún comentario de su examen, ahí me lo hace llegar, ¿verdad? Yo le voy a estar contestando ahí por WhatsApp. Vamos a pedirle aquí a mi hermana, quiero ver, mi hermana Nereida, que nos lleve en oración. Miren que, bueno, no les pasé lista, ¿va? Pero aquí tengo yo las fotos, me aparecen ahí. Ahí me manda la foto, Jonathan, de alguna. Yo tomé otras también. A ver, hermana Nereida, llévanos en oración. Gracias, oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, por esta clase que hemos recibido, Señor. Gracias por ese aprendizaje que hemos tenido. Te pedimos que nos des ese discernimiento, esa sabiduría para poder seguir conociendo más de tu palabra y la podamos entender, Señor, que sepamos cuál es tu propósito en cada uno de nosotros y qué es lo que tenemos que trasladar a esas personas que necesitan de tu palabra. Gracias, Padre, por el pastor, por todo lo que nos enseña, por su preparación. Señor, bendícelo, bendice a su familia, bendice a cada una de la familia acá representada, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, protégenos en todo momento, Señor, y danos una linda noche. Gracias, papito, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Amén.